Buenas noches, muchas gracias a todos los que nos acompañan en este día. Hoy tenemos un seminario muy interesante impartido por nuestra gran colaboradora, la doctora Xiomara Amador, otorrinolaringóloga egresada de la Universidad Autónoma de Nicaragua, con múltiples especialidades y sobre todo también en la parte de audición y vestibular o vértigo y balance. El tema de hoy, pérdida auditiva súbita, es un tema muy interesante y preocupante para muchos de nuestros pacientes, ya que de una manera, como dice el título, súbita, pierden la capacidad auditiva. La doctora Amador les va a presentar hoy las causas, sus posibles tratamientos y cómo podemos mejorar esto para que con tranquilidad todos nuestros pacientes acudan de manera pronta a nuestro centro para poder tratar y mejorar una pérdida como lo es esto. Así que sin más decir, agradezco a la doctora Amador por la participación del día de hoy y le dejo la presentación. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Núñez. Buenas noches y buenas tardes a todos los que nos están atendiendo este seminario web. Gracias a los que siempre están pendientes de todas nuestras presentaciones que mes a mes tratamos de ofrecerles a cada uno de ustedes. Y a los que se conectan por primera vez, pues bienvenidos y esperamos que esta no sea la última vez que estén con nosotros. Y solamente recordarles que cualquier pregunta, cualquier duda que vaya surgiendo conforme vaya mi presentación, siéntanse en la libertad de escribirlas y les vamos a estar dando respuestas inmediatamente que finalicemos la presentación. Mi nombre es Xiomara Amador, como dijo el doctor, soy otorrinolaringóloga y decidí presentarles este tema porque junto con este grupo de médicos que ustedes ven en la pantalla, pertenecemos a este centro clínico cabeza y cuello y hemos tenido la oportunidad de tratar muchos pacientes con esta patología y ya les explicaré a continuación de qué se trata y por qué la importancia de que sepamos de ella. Antes de todo, pues voy a presentarles un video donde vamos a hacer como un pequeño repaso, ¿verdad? De la maravillosa propiedad que tiene el sentido del oído, como es la escucha, ¿verdad? Escuchar es una cosa maravillosa que muchas veces lo damos por sentado. Lo damos por sentado porque es una cosa que todo el tiempo lo estamos percibiendo, así como los órganos de los sentidos. El resto de los órganos de los sentidos es un órgano muy importante, pero que no deja de ser maravilloso. Entonces, para que recordemos un poquito, el oído está activo todo el tiempo percibiendo estas ondas sonoras que no son más que vibraciones que hay, ondas de presión que hay en el aire que entran a través de nuestro conducto auditivo externo, ¿verdad? Entran a lo que es estimular a la membrana timpánica. Estas ondas sonoras que viajan algunas rápidamente, otras que viajan lentamente, van a producir diferentes tipos de sonidos. Y esos sonidos son los que el cerebro va a interpretar como música, como ruido, como la palabra hablada, ¿verdad? Esas ondas sonoras golpetean a la membrana timpánica. También esa vibración de la membrana timpánica va a hacer vibrar a estos tres huesecillos que están en el oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, y estos a su vez van a transmitir esa energía mecánica, ¿verdad? Porque es una energía mecánica que las hace vibrar tanto a la membrana timpánica como a los huesecillos, lo van a transmitir a lo que es el oído interno. Ahí vamos a encontrar a la cóclea, que es comúnmente llamada como caracol. Esta cóclea va a encargarse de transformar ese estímulo mecánico, esos estímulos sonoros, en una energía eléctrica para que nuestro cerebro lo pueda interpretar y el cerebro sea al final el que recibe el estímulo auditivo en diferentes frecuencias, ¿verdad? La parte más baja de la cóclea o la base va a recibir lo que son las frecuencias más altas, más agudas, y en la punta vamos a encontrar las frecuencias más bajas o más graves.
Todo eso está perfectamente diseñado, ¿verdad? Por un diseñador maravilloso que es Dios. Y ahí vamos a encontrar unas células. Son unas células que le decimos células ciliadas porque tienen como unos pelitos, unos vellos, que van a vibrar, van a moverse y van a producir un estímulo que van a transmitir esa energía eléctrica y recogidas como que fuera un cable de energía, ¿verdad? Hacia el cerebro, y ahí en el cerebro es donde se va a interpretar si es una palabra hablada, si es un ruido, si es un sonido, si es todos los estímulos sonoros que tenemos a nuestro alrededor. Todo este maravilloso proceso ocurre en milisegundos y todo el tiempo estamos escuchando, todo el tiempo estamos oyendo. Esto puede verse interrumpido por diferentes razones. Entonces nosotros decimos que pueden haber 3 tipos de pérdida de audición. La pérdida conductiva, cuando hay algo entre el conducto auditivo externo, entre el pabellón auricular y la membrana que está obstruyendo. Puede ser un tapón de cerumen, puede ser un cuerpo extraño, puede ser una inflamación del conducto. Algo que esté obstruyendo lo que es que viajen esos estímulos sonoros. Eso se conoce como una pérdida auditiva de conducción o de transmisión. Pero también hay unas pérdidas auditivas que tienen que ver directamente con el caracolito. Y ya esas pérdidas se conocen como sensoriales o neurosensoriales y ya está afectando el nervio. Y las mixtas, que son las que están afectando tanto la pérdida conductiva como la neurosensorial. De la pérdida que vamos a hablar hoy es de la pérdida auditiva súbita, pero neurosensorial. ¿Qué es la pérdida auditiva súbita o hipoacusia súbita? Es una pérdida repentina de la audición. El paciente se despierta hoy en la mañana, se alista para su trabajo, no hizo nada extraordinario, no pasó absolutamente nada extraordinario, y él empieza a notar cierta distorsión en uno de sus oídos. Porque generalmente, aquí voy a hablar un poco de las características de esta pérdida repentina de la audición, generalmente es un oído el que deja, es unilateral. Puede ser bilateral, afortunadamente son pocos los casos que son bilaterales, son más frecuentemente unilateral, el paciente deja de escuchar en un oído, pero primero empieza a sentir como que está distorsionado ese oído, ya no está escuchando normalmente o lo siente como un oído tapado. Otra cosa que puede sentir el paciente es que empieza a percibir un tinnitus o acúfenos, que son como ruidos que no deberían de estar en nuestros oídos, o en los peores de los casos también puede sentir un poco de vértigo, que es una alucinación de movimiento, como que las cosas se están moviendo, aunque no realmente no está pasando, por eso se dice alucinación de movimiento. El paciente continúa su día normal, pero cada momento, cada hora, poco a poco él va sintiendo que cada vez esta molestia es peor, y entonces ocurre que en un periodo de 72 horas el paciente ya no está escuchando de ese oído. Ya no está escuchando como escuchaba hace 72 horas, que es una de las características de esta pérdida repentina de la audición. Generalmente ocurre en un periodo de 72 horas. Otra de las características es que la pérdida es de tipo neurosensorial. Entonces recordemos el videito anterior. Neurosensorial es que ya está afectando el caracol, ya está afectando la cóclea, y está afectando también a la parte del nervio auditivo. Y otra de las características acá es que hay una pérdida más o menos en 30 decibeles, que son esos decibeles. La audición normal de un ser humano anda entre 0 a 20 decibeles. Entonces el paciente ya empieza a escuchar lo que normalmente debería escucharlo a 20 decibeles, lo tendría que escuchar a 50 decibeles, es decir, con un volumen más alto. Entonces él ya no siente que está escuchando igual en este oído como en el otro oído. Y en 3 frecuencias. Nosotros medimos generalmente en un audiograma 8 frecuencias y en 3 frecuencias se nota que ya está caída la audición. Estas son las 3 características y puede ir desde una pérdida leve, el paciente puede que quede en una pérdida leve hasta una pérdida profunda, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a dar unos datos que realmente son muy, muy importantes que manejemos, porque de acuerdo a la OMS, 360 millones de personas sufren algún grado de pérdida auditiva a nivel mundial. Entonces, aquí van todas las pérdidas auditivas. El que nació con una pérdida auditiva, el que le estalló una bomba cerca y quedó con una pérdida auditiva por el trauma acústico, el que quedó con un sordo o perdió la audición por una infección. Aquí van todas las pérdidas auditivas. Pero de la pérdida auditiva súbita o repentina,
Se dice que de 5 a 20 personas por 100.000 habitantes. Hay algunas estadísticas que hablan hasta de 400 personas por 100.000 habitantes. Bueno, traspolémoslo a Guatemala. Somos 17 millones y algo de habitantes. Estamos hablando de 6.000 personas por año que pueden llegar a quedar con una pérdida auditiva y engrosar esa enorme lista de 360 millones de personas que alrededor del mundo sufren de pérdida auditiva. Pero, ¿qué es lo importante de esto y por qué yo decidí escoger este tema? Porque si nosotros hacemos una evaluación oportuna, nosotros podemos llegar a rescatar a esta pérdida auditiva y podemos lograr que ese paciente recupere su audición. No les voy a mentir, el 20% de los pacientes que tienen una pérdida de la audición pueden resolver espontáneamente, pero hay un 80% que si nosotros no intervenimos de forma temprana en lo que nosotros los otorrinos le conocemos como la semana de oro, que es el periodo de ventana donde todavía podemos iniciar un buen tratamiento, que ya les voy a explicar qué es, entonces nosotros podemos intervenir en esa semanita de oro y podemos mejorar a ese 80% de personas que por sí solos no van a mejorar en su pérdida auditiva. Se presenta esta pérdida auditiva en edades entre 45 a 55 años y se da tanto en hombres como en mujeres. No hay predilección de sexo en este tipo de enfermedad. Y dado que una serie de trastornos pueden ir acompañados de esta pérdida auditiva, es meritorio que nosotros mantengamos una estrategia diagnóstica y una estrategia terapéutica, es decir, que nosotros tengamos ya diseñado todo esto, ya cómo diagnosticarlo, cómo empezar el tratamiento para mejorar esa pérdida auditiva. Entonces, lo importante acá es el diagnóstico. El diagnóstico nosotros los otorrinos lo hacemos mediante la historia clínica. El paciente es importante, el paciente, todo lo que nos dice el paciente es como, yo les digo como las pistas, ¿verdad? Las pistas de un investigador. Nosotros los médicos somos investigadores, donde los pacientes nos dan las pistas de lo que está pasando con ellos. Entonces el paciente empieza a contarnos que hace 3 días él era una persona normal, no tenía ningún tipo de pérdida, no tenía ningún problema y de pronto empezó a escuchar como que el oído se le tapaba. Se le tapa el oído, empiezan los ruidos que les dije yo, la acúfenos-otinitus, y puede haber o no vértigo. Entonces, mire qué importante todo como el paciente nos lo viene contando y creer lo que él nos está diciendo, porque nosotros decimos, si él nos está diciendo esto es porque realmente así es, ¿verdad? En este momento les voy a comentar, le voy a dar oportunidad a una paciente que tuve el honor de poder tratar este año, ¿verdad? Ella nos va a contar un poquito sobre cómo fue su experiencia con la pérdida auditiva y cómo su historia clínica, contada sencillamente, así como les estoy diciendo, ¿verdad? Nos ayudó inmediatamente a proceder con este protocolo de diagnóstico. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a nuestra paciente Marta Isabel de Minondo. Muchísimas gracias, Marta, por haber participado, por querer participar, ¿verdad?, en esto para compartirles su experiencia de cómo fue cuando usted vino acá al centro clínico, Cabeza Ico. ¿Ahora me escucha? Sí, Isabel, la escuchamos. Gracias, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Cuénteme cómo quiere que funcionemos. Si usted me va preguntando o yo le cuento así general. No, Isabel, solo cuéntenos en unos 3 minutitos cómo fue su experiencia cuando usted vino acá con nosotros, ¿verdad? Solamente como con su experiencia lo que pasó. Bueno, yo como comencé con esta pérdida de la audición fue cabalmente como usted lo explicaba. Yo iba con mi esposo, empecé a oír ruidos en mi oído, ruidos muy extraños, pero lo mío sí fue súbito, porque en cuestión de 4 horas yo ya no oía nada. Esto fue un sábado por la mañana. Iba para la playa, entonces me quedé allá y definitivamente no le di mucha importancia, pero ya me preocupé cuando ya no escuché nada. Entonces, mi esposo me dijo, mira, hacemos una cita tempranísimo el lunes para ir a ver.
para ir ahí con usted, ¿verdad? Y ver qué es lo que estaba pasando, porque según yo, pues efectivamente dije tener un tapón de cerumen o, en fin, yo creo que eso es el problema en mucha gente que no le toma mucha importancia o cree que lo va a recuperar o es así. Bueno, pero negativo, hice mi cita, fui con usted, me acuerdo que fue en la tarde que me hicieron la cita. Gracias a Dios, pues después me di cuenta que lo hice a tiempo porque cuando llegué y usted me explicó que lo que yo tenía era una sordera súbita, pues hipoacusia o hiperacusia, no sé cuál fue de los dos diagnósticos. Exacto. Entonces, ahí sí me asusté. Me asusté mucho y me preocupé. Hicimos una audiometría y efectivamente yo tenía el nivel prácticamente 0 del oído izquierdo. Empezamos inmediatamente con las inyecciones, ¿verdad? Y a la semana empecé yo a escuchar soniditos ya, con la segunda un poco más, con la tercera un poco más, y pues yo me hice una serie de cosas. A mí me decían qué hacer y yo lo hacía. Me hice 10 terapias de cámara hiperbárica. Y la verdad que cuando ya llegué a hacerme la audiometría, yo tenía ya un 60% o un poquito más, me dijo la doctora, de recuperación de mi oído. Me dijo que definitivamente no necesitaba aparato, que me hiciera una revisión dentro de un año. Y heme aquí, tengo el tinnitus, eso sí, pero el tinnitus no es muy molesto, el mío es soportable. Sí. Ahí estamos, Marta Isabel. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia. La verdad es de que sí, asusta, ¿verdad, Marta Isabel? Esa vez recuerdo que estaba un poco asustada, pero lo importante también acá es la parte como paciente, ¿verdad? Usted busca la atención médica, usted dijo démosle. Recuerdo que cuando hablamos lo de las inyecciones intratimpánicas, pues fue bastante decidida, ¿verdad? Porque más adelante les voy a explicar por qué decidimos iniciar con inyecciones intratimpánicas de una vez con Isabel. Y les voy a explicar en qué consiste esto. Muchísimas gracias, Isabel. De verdad que sí, aprecio muchísimo que usted como paciente, ¿verdad?, nos haya platicado esto, porque una cosa es lo que yo puedo hablar como médico, estar de este lado del escritorio, no es lo mismo estar del otro lado, ¿verdad?, con todas las dudas y todas las cosas. Entonces, agradezco muchísimo su presencia. Para continuar, gracias, Isabel, muchísimas gracias. Para continuar, pues, la historia clínica. La historia clínica, ¿verdad? El paciente nos da las pistas de todo, cómo podemos nosotros ir armando el rompecabezas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un examen físico, porque dice Isabel, yo pensaba que era un tapón de cerumen. La verdad es que cuando yo empiezo a escuchar esta historia de que los pacientes dicen, mire, doctora, es porque vengo, porque hace 3 días empecé a sentir el oído tapado. Sinceramente les digo, yo estoy pensando adentro, ojalá que sea un tapón de cerumen, ojalá que sea un tapón de cerumen, ojalá que sea algo. Pero cuando nosotros hacemos la otoscopía no encontramos nada, el conducto auditivo externo está completamente limpio, la membrana timpánica está perlada, está preciosa. Entonces ahí es donde nosotros ya empezamos a poner en nuestro mapa de posibilidades que sea una pérdida súbita. Entonces comenzamos a hacer algunos estudios o análisis ahí mismo en la consulta médica. Por ejemplo, después de hacer la otoscopía, podemos revisar con el microscopio el conducto auditivo externo y ver que todo está nítido. Hay una prueba que se llama prueba de diapasones, que es esta que estoy haciendo a la izquierda de la imagen de ustedes, donde yo estoy con ese instrumento, estoy haciendo una acumetría, estoy viendo estoy valorando cómo está la audición de un oído con respecto al otro. Generalmente el paciente dice, lo escucho a un lado y al otro lado no. Entonces uno dice, ok, aquí hay una asimetría, o sea, que hay un oído que está oyendo diferente al otro. Esto ya me va dando más pistas, ¿verdad? Primero reviso el oído, no veo nada que me esté interfiriendo, un tapón o algo.
Posteriormente hago mis diapasones, ya me dice el diapasón, ¿verdad? El paciente me dice, lo escucho aquí, doctora, y aquí no lo escucho. Ok, entonces yo ya voy pensando en qué puede ser esto. Acá nosotros en el centro clínico tenemos ¿verdad? La maravillosa oportunidad de que contamos con audiología, con el servicio de audiología. Y por ejemplo, tenemos el caso de mi paciente que les presenté anteriormente. Esta es la audiometría de ella. Es la audiometría con el permiso suyo, ¿verdad, Marta Isabel? Esta es la audiometría de ella, donde vemos que en el oídito izquierdo, que es el oído que ya se sintió tapado, estaban todas las frecuencias en azules completamente, donde dice la parte donde dice profunda. Esta parte es donde dice profunda. Lo normal de la audición es de 0 a 20, aquí es una pérdida leve, moderada, severa, y ella escuchaba en las frecuencias ya completamente profundas, ¿verdad? El de recuperación, el de control, miremos qué maravilloso, ¿verdad? Cómo ella recupera su audición después del tratamiento y ella ya queda con una pérdida leve a moderada que ni siquiera ameritó adaptarle un auxiliar auditivo porque ella está escuchando bastante bien la palabra hablada, entonces no consideramos en ese momento necesario lo que es adaptarle un aparato auditivo. Pero también hay que tomar en cuenta otras cosas. No solamente puede ser una pérdida súbita de la audición, el paciente puede ser que tenga un compromiso neurológico y que este vértigo con pérdida auditiva forme parte de lo que es un accidente cerebrovascular, por ejemplo, o de una emergencia neurológica que yo como otorrino tengo que descartarla porque si yo detecto que puede ser una emergencia neurológica, es decir, que no sea solamente una pérdida súbita de la audición, sino que esté relacionado con un evento cerebrovascular, por ejemplo, yo tengo que referirlo al departamento de neurología, ¿verdad? Que tenemos acá a 2 neurólogas, excelentes neurólogas y a un excelente neurocirujano que también pueden valorar este caso si yo considero que esto es algo de un compromiso neurológico, ¿verdad? Entonces yo puedo hacerle un protocolo que se llama protocolo HINTS, no le voy a dar mucho detalle de eso porque es algo que nosotros hacemos, son test rápidos o pruebas rápidas que podemos hacer en el consultorio donde yo tengo que descartar que no haya un problema neurológico detrás de esto. Entonces, en este momento les voy a presentar a la licenciada Angélica Triana. Ella es fonoaudióloga especialista en audiología, donde ella nos va a platicar un poco sobre las pruebas de audiometría, que como les dije, aquí tenemos la bendición que inmediatamente podemos hablar con ella y decirle, mire, Angélica, necesito que me apoye con este paciente que estoy sospechando una pérdida súbita de la audición y que ella continúe con ese protocolo, ¿verdad? Que yo ya llevo examen físico, yo ya hice mis pruebas neurológicas y paso a lo que es la audiometría. Licenciada Angélica. Hola, buenas noches. Estoy Buenas tratando de noches. activar mi cámara. Ah, ok, ya me di cuenta que tiene un protector. Bueno, buenas noches. Gracias, doctora Xiomara. Ya algunos pacientes que están acá conectados me conocen. Y bueno, para ser efectiva en el tema de sordera súbita, efectivamente, como lo habló la doctora, pues todos estos protocolos deben ser de urgencia. Entonces, los exámenes audiológicos o el diagnóstico auditivo, pues debe ser emergente para determinar el tratamiento que el otorrino pues vea pertinente. Pues como lo decía ella, entre más pronto salga o se evidencia el tipo de pérdida auditiva, el grado de severidad que fue esta súbita, pues más pronto va de pronto a tener una posible solución. Quisiera comentarles rápidamente, pues dentro del protocolo de audiológico que se toma en cuenta cuando el otorrino me dice que sospecha una pérdida súbita, nuevamente pues se le hace una pequeña entrevista al paciente en la consulta y lo que procedemos es hacer la audiometría. Esta audiometría debe ser clínica, utilizamos unas técnicas de enmascaramiento para determinar si hay o no respuesta auditiva. Utilizamos, es muy importante la logoaudiometría también, ya que dependiendo de la severidad de las súbitas se lesiona demasiado la discriminación
o la comprensión de las palabras. Esto también nos da luces y nos reconfirma que es una súbita. Y una de las, digamos, como una de los protocolos que también se recomienda para un buen pronóstico sobre las pérdidas súbitas es realizar unas autoemisiones acústicas. Estos son tres exámenes, pero que hacen parte de un solo protocolo que se maneja cuando hay una pérdida súbita. En ocasiones solamente se hace la audiometría por temas de tiempo, rapidez, pero como a estos pacientes se le debe hacer seguimiento, ¿verdad? Estos seguimientos ya uno se toma de pronto un poco más de espacio para poderle hacer, bueno, qué tanto quedó, cómo estaba. Regularmente también la conclusión aquí es que la misma persona que evalúa auditivamente el proceso al inicio debe hacer el seguimiento, ya que es el mismo equipo, la misma cabina, el mismo profesional, ya se conoce a la persona y de esta manera es como lo más objetivo para verificar si la persona sí está recuperando su audición, perdón. Sí. Este caso, por ejemplo, de la señora Marta fue un éxito y todo fue pronto, pronto audio, Oh, bueno. Entonces, básicamente, hacemos un match, un equipo para la pérdida súbita. así Eso es. es básicamente. Gracias, muy amable, licenciada. Pues sí, básicamente es esto, ¿verdad? La prontitud y tener como un protocolo, ¿verdad? Otra de las cosas otro de los estudios que podemos nosotros también tener es lo de los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral. Estos se realizan, por ejemplo, en la clínica CEDAF. Estos nos ayudan bastante para determinar si esa pérdida auditiva es de origen propiamente en el caracol coclear o si puede estar detrás, porque resulta que cuando yo les platique un poco a ustedes de por qué se deben estas pérdidas auditivas, vamos a ver que hay un tipo de tumores que pueden debutar lamentablemente como una pérdida súbita o una pérdida repentina de la audición. Hay unos exámenes de laboratorio que también pudiéramos realizar, pero esto es a discreción del clínico. ¿En qué sentido? De que yo no voy a mandar una batería de exámenes a todo paciente con pérdida auditiva si no estoy sospechando algunas causas, por ejemplo, de origen autoinmune. Hay pacientes que pueden tener una lesión de sus propios órganos porque hay células en el cuerpo que empiezan a desconocerlos como tal y empiezan a atacarlos. Esta es la base de las enfermedades autoinmunes, es decir, empiezan a atacar el oído, el riñón, el corazón, la piel, que también es otro órgano importante. Entonces, estas enfermedades autoinmunes, si yo como clínico estoy sospechando que puede ser una causa de esta pérdida súbita, está bien justificado que yo envíe estos exámenes de laboratorio. Pero no se le envían a todos los pacientes, no se les solicitan estos exámenes de laboratorio a todos los pacientes, a no ser que tengamos una justificación muy clara de eso. Sin embargo, también pueden estar dentro de nuestro protocolo si nosotros así lo consideramos. Estudio de imagen, me va a mandar una tomografía, doctora, me va a mandar una resonancia magnética. En todo caso, si vamos a mandar una imagen, preferiríamos una resonancia magnética. ¿Por qué una resonancia magnética? Porque nos va a permitir ver esta parte importante del oído y del cerebro, como se llama ángulo pontocerebeloso, que es donde se encuentra el nervio auditivo y el nervio vestibular y donde pueden aparecer en el conducto auditivo interno, donde pueden aparecer cierta clase de tumores que yo les voy a mencionar adelante como causa, que pudieran ser el debut de ellos a través de una hipoacusia súbita. Entonces, si yo a través de lo mismo, a través del examen físico, neurológico, yo considero, mando a pedir una resonancia magnética que, como sabemos, bueno, es un costo que esté así como muy a la mano, ¿verdad? Tiene su costo, su implicancia, meterse 45 minutos en una máquina que va a estar produciendo un ruido, algo angustiante, entonces no se lo voy a mandar a todo el mundo así porque sí quiero que hagan resonancia magnética. Sin embargo, por ejemplo, en un estudio que se hizo de 198 resonancias magnéticas que se enviaron a pacientes con hipoacusia súbita, 83 de ellas, es decir, el 41.9%,
tenía datos patológicos relacionados a la hipoacusia súbita, ya sea que porque había falta de irrigación sanguínea, o sea que fue que no llegó suficiente sangre a ese oído, ¿verdad? Y por eso fue la pérdida, o porque se encontró alguna otra alteración. Pero sí, nosotros cuando miramos que es necesario, nosotros con toda seguridad mandamos a pedir la resonancia magnética o una tomografía, por ejemplo, si yo estoy sospechando que este paciente puede tener una malformación del oído o pudo haber tenido algo que nosotros le llamamos dilatación del acueducto vestibular, ¿verdad? Entonces yo en ese caso sí mandamos la tomografía, la solicitamos, ¿verdad? Porque estamos pensando en algo que pueda estarme justificando esa pérdida súbita de la audición, pero vamos a lo mismo. No se la enviamos a todo mundo así porque sí, porque queremos hacer una tomografía, sino porque hay datos que nos dicen a este paciente hay que enviarle una tomografía. Entonces, ¿qué es lo que causa la hipoacusia súbita? Hablando ya de toda la pérdida auditiva bueno, y las cosas como son y cómo se dan. Se hablan de teorías, básicamente las teorías que más se manejan a nivel de los otorrinolaringólogos es la teoría de origen viral o de origen infeccioso. Hay muchos virus, como el virus, por ejemplo, del herpes zóster, el herpes simple, la influenza, la parainfluenza, mononucleosis, el virus de la papera, el virus de la varicela. ¿Por qué no vamos a hablar también del COVID? El COVID ahora entra dentro de esas causas virales que se cree que pueden ser como causa de la hipoacusia súbita. Es decir, estos virus pueden tener implicancia en lo que es una inflamación en la parte del oído interno y esto puede generar la hipoacusia súbita. Hay causas tumorales, como les dije, el schwannoma del vestibular es un tumor que es este que les había presentado acá. Esas flechitas rojas, cabecitas de flecha, están señalando esa masa que ustedes ven, no ven al otro lado, ¿verdad? Esto está del lado derecho, este es del lado izquierdo, y esa masa que está ahí, ese tumor que está ahí en el lado derecho, eso es un tumor que está generando probablemente la hipoacusia súbita y es conocido como schwannoma del vestibular. También puede ser una fístula del laberinto, ¿verdad? Es una apertura normal que no debería de haber en el oído interno. Una crisis hipertensiva, ¿me puede dejar sordo? Sí, una crisis hipertensiva porque va a causar una alteración del flujo sanguíneo a nivel del oído interno. Un infarto de una arteria cerebelosa anteroinferior, por ejemplo, cuando tenemos pequeños infartos en el oído, eso pudiera ser la causa. Las enfermedades autoinmunes, como les comenté, muy frecuentemente, y también los pacientes que tienen daños renales y que, por ejemplo, están en hemodiálisis. En ellos hemos visto frecuentemente. ¿Por qué? Porque las células de donde se origina el riñón y de donde se origina el oído son las mismas células, entonces puede haber tanto afectación como del oído, igualmente a nivel renal. Y los traumas. Traumas, me refiero a que, por ejemplo, me estalló una bomba cerca o me fui en un avión, en una avioneta que no tenía una cámara presurizada o me sumergí muy abajo, muy profundo, ¿verdad? En un buceo y sin hacer una descompresión adecuada, tuve un barotrauma. Todo eso puede ser también causa de una hipoacusia súbita. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya nosotros ya hicimos el diagnóstico con la historia clínica, con todos los que le comenté. ¿Y qué voy a hacer yo con este paciente? Pues hay 4 tratamientos que son básicamente los que se manejan, principalmente los corticosteroides sistémicos. ¿Por qué? Porque se dice que dentro del oído hay unos receptores cocleovestibulares para corticoides. Entonces, si nosotros tratamos la inflamación inmediatamente, como les dije, en la primera semanita de oro, empezamos a tratar con corticoides sistémicos, nosotros podemos rescatar a ese paciente de esa pérdida súbita de la audición. Normalmente utilizamos una dosis de 1 miligramo por kilogramo día, no más de 60 miligramos al día, y hacemos pautas de más o menos 10 días. Luego hacemos un esquema decreciente, porque no podemos quitar los corticoides de un momento para otro, ¿verdad? Sino que tenemos que ir quitándolos gradualmente para evitar los efectos adversos de los corticoides. Esta es la terapia, por decírselos así, la terapia, el gold estándar, la terapia de oro. Lo que nosotros inmediatamente tenemos que hacer es comenzar con corticoides orales. ¿Qué pasa? Hay otras terapias como la oxigenación hiperbárica. No hay muchos estudios al respecto. La oxigenación hiperbárica tiene un costo bastante alto. No todo el mundo tiene el acceso a ellas,
pero hay estudios pequeñitos que dicen que pueden ayudar, ¿verdad? Con la teoría de buscar cómo oxigenar mejor esa zona del oído interno. Es una teoría, hay pocos estudios, no hay estudios muy fuertes que avalen la cámara hiperbárica como tratamiento, sin embargo se menciona todavía dentro de las revisiones. Otros fármacos como el ginkgo biloba, los antioxidantes, los vasodilatadores, las vitaminas, no hay estudios formales al respecto de que sí nos ayuden para rescatar a ese paciente con hipoacusia súbita. Sin embargo, todavía hay algunos médicos, ¿verdad?, que puedan recetar un ginkgo biloba o buscar como un trombolítico con la idea de desbaratar algún trombo, ¿verdad? Pero bueno, no hay muchos estudios al respecto. Los corticoides siguen siendo aquí los chicos protagonistas de esta película. La terapia local. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que es diabético, es hipertenso o tiene una pérdida profunda, como en el caso de nuestra pacientita que presentamos anteriormente? Hay una terapia local que se puede utilizar siempre corticoides, pero evitamos todos los efectos adversos de tomarlos por vía oral. O, por ejemplo, el paciente tiene glaucoma y le pongo corticoides como tratamiento, le voy a aumentar más esa presión intraocular y puedo dañar su nervio óptico. Entonces, las inyecciones intratimpánicas realizadas por un otorrinolaringólogo son las que se posicionan como tratamiento de elección en este tipo de sorderas, pero también nos pueden ayudar en caso de pacientes como que tienen enfermedad de Meniere o que tienen tinnitus. Esto también nos puede ayudar, las inyecciones intratimpánicas. Traspasa la barrera hematocefálica, o sea que bien llega a tener una concentración en sangre muy buena, logra mejores niveles del medicamento en el oído interno y más rápido porque lo estamos poniendo directamente a través del tímpano, lo estamos poniendo hacia el oído interno. Evita el metabolismo del primer paso, significa de que el hígado no vamos a comprometer al hígado en este tratamiento, sino que es una forma más directa de que llegue el medicamento. Reducción de los efectos adversos de los corticoides. El diabético no se me va a disparar esa glicemia, el hipertenso no se me la va a disparar esa presión arterial, y menor cantidad del medicamento requerido porque lo vamos a poner directamente en el oído. Entonces, ¿cómo hacemos esta terapia o inyección intratimpánica? Bueno, acá en el consultorio lo que hacemos es apoyarnos con un microscopio. Ponemos al paciente cómodamente, le ponemos anestesia local, ¿verdad? Primeramente revisamos el oído, que no tenga tapón de cerumen, que no tenga nada de eso. Y luego que hemos colocado la anestesia local, hemos puesto lidocaína, nosotros hacemos unas inyecciones directamente a través de ese tímpano, depositamos hacia el oído medio, esperando que eso se absorba hasta el oído interno y que nos ayude a que estos receptores de glucocorticoides que tenemos en el oído interno se absorban el medicamento, desinflamen y logren controlar lo que es ese proceso inflamatorio que está ocurriendo en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar pendientes siempre de nuestros seminarios web que estamos siempre mes a mes proyectándoles, ¿verdad?, a través de esta plataforma Zoom. Por favor, si se detecta o sospecha una pérdida súbita de audición, acudir lo más pronto posible con un otorrinolaringólogo, o si ustedes saben de algún compañero de trabajo, un familiar, alguien que ustedes digan, oye, yo ya escuché ese tema y yo ya sé que puede haber una pérdida súbita de la audición. Acá lo importante es que acudan lo más pronto posible, porque es preferible que nosotros digamos, ¿sabes qué? Era un tapón de cerumen y ya le quitemos el tapón de cerumen y todo nítido, a que nos vengan con la historia, doctora, fíjese que hace 3 meses o hace 6 meses ya nos han venido pacientes de 1 año, fíjese que yo sentí que tenía el oído tapado, pero por temas de trabajo o porque no le vi mucha importancia, y ya cuando nosotros vemos y le decimos, mire, probablemente lo que tuvo fue una pérdida súbita de audición, pero ya tenemos 6 meses de atraso, ¿verdad? Entonces ya perdimos esa semanita de oro, esa semana valiosa. Si ustedes saben de algún familiar o ustedes mismos o algún compañero de trabajo, alguien que tenga una pérdida súbita de la audición, lo recomendado es de que busquen consulta con un otorrinolaringólogo lo más pronto posible. Y como siempre, pues todas las enfermedades crónicas, degenerativas, hipertensión, diabetes, reumatismo, todo lo que ustedes
todo lo que tengan de enfermedades, de comorbilidad, enfermedades cardiovasculares, tratar de mantenerse lo más controlado posible, apegados a su tratamiento, cuidándose con una dieta sana, para que podamos evitar estas complicaciones, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco muchísimo la atención que ustedes han prestado a este seminario. No lo voy a hacer más grande ni más largo, porque realmente quiero que el mensaje que se lleven es que si se presenta esta hipoacusia súbita, tenemos que actuar rápidamente. Es preferible que digamos, no es esto, no es una hipoacusia súbita, solamente es un tapón de celumen o solamente era otra cosa, y no que nos lamentemos porque ya vengamos demasiado tarde. Tenemos unas preguntas acá. Les voy a platicar algunas de las preguntitas que tenemos. Después de los 55 años de edad, ¿existe riesgo de pérdida repentina? No, solamente les mencioné las estadísticas. Entre los 45 a 55 años, las estadísticas lo que nos dicen es que las personas que han tenido pérdida auditiva, la pérdida auditiva súbita, han estado entre ese rango de edades, pero no es que por sí yo tener 45 años ya me hace tener un factor de riesgo para perder la audición, no. Realmente ahí están en juego todas las otras cosas que les mencioné, las causas infecciosas, las causas tumorales y las malformaciones también o los tumores, ¿verdad? ¿Existe algún síntoma o señal previamente de la pérdida repentina? Sí. La principal señal ahí que ustedes tienen que estar así como bien pendientes es sentir el oído tapado. La mayoría de las veces los pacientes empiezan a notar como que un oído se les tapó, como que dicen las personas, me dicen frecuentemente como que se me metió aire en el oído. Entonces, esa es una de las cosas que puede haber, o una pequeña distorsión, una voz robotizada. No escucho el celular, que ahora todos tenemos celulares casi, ¿verdad? Y todos estamos usando teléfono casi que todo el día. No escucho con este oído como escucho con este otro, entonces eso ya me debe hacer llamar la atención. ¿Dónde está ubicada la clínica? Estamos en la zona 10, 9 calle, 4-52, para servirles en el edificio Integra, en el 6º nivel. ¿Qué provoca vértigo por oído? Pues hay muchas causas de vértigo, ¿verdad? La hipoacusia súbita es una de las cosas que puede generar vértigo. Más que todo tiene que ver con el laberinto, ¿verdad? La parte vestibular, que es la que controla el equilibrio junto con otros órganos, por ejemplo, la visión, la propiocepción que la dan las manos y los pies, y todo esto se integra en el cerebro y es lo que nos permite tener el equilibrio, ¿verdad? Pero son muchas cosas, por ejemplo, la enfermedad de Meniere, una migraña vestibular, un problema de vértigo postural, que ya lo vimos en otro webinar, puede ser causa de eso. También acá una paciente pregunta que cuando tenía 15 años se me rompió el tímpano sonándome la nariz. Escuché como que hubiese sido un bombazo. ¿Es posible que haya perdido audición en este oído? Sí, es probable, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos que hacer es revisar si efectivamente hay una pérdida de la integridad de la membrana timpánica, y si eso lo vemos que está ahí, que hay una parte del tímpano que no está, pues podríamos hacer una audiometría para ver cómo está su umbral auditivo, es decir, cómo está su nivel de audición en cada uno de los oídos. ¿Cómo es un infarto de oído y qué diferencia tiene con hipoacusia súbita? Un infarto de oído es, como les mencioné anteriormente, una falta de irrigación. Hay unas arterias que son las que se encargan de llevar la sangre hacia el oído, pero son arterias pequeñitas, ¿verdad? Y si ahí ocurre un infarto, o sea, se tapan, por decirlo así, y no llevan esa sangre oxigenada hacia el oído interno, puede ocurrir un infarto. Entonces, esto está relacionado con la hipoacusia súbita y puede estar asociado también a vértigo y a lo que es tinnitus, ¿verdad? Y eso sí empeora un poco el pronóstico. Eso sí se los tengo que decir. Cuando solamente es pérdida súbita de la audición, sin vértigo, sin acúfenos, sin ruidos, hay más posibilidades de que ese oído se rescate con las terapias que ya les mencioné. Pero si hay vértigo y hay tinnitus, junto con la pérdida súbita, hay menos posibilidades de la recuperación, ¿verdad? Son como nosotros le conocemos como factores de mal pronóstico. ¿Cómo se mide la audición en personas mayores de 70 años?
pues se les mide a través de una audiometría, ¿verdad? Se le hace prueba con diapasones y también con una audiometría. Mencionan que varias de las causas que provocan la inflamación, podría una dieta en alimentos inflamatorios como aceites vegetales, azúcar, gluten, provocar estas inflamaciones. Casi siempre cuando hablamos de inflamaciones hablamos de viral, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la parte inflamatoria es algún virus que está provocando la inflamación. Esas inyecciones, la aguja perfora el tímpano, sí. Esas inyecciones tenemos que perforar el tímpano. Lo bueno es que a veces hacemos esquemas, por ejemplo, de una inyección por semana, por 3 semanas, y ya al cabo de las 3 semanas, lo bueno es que ese tímpano, gracias a Dios, ya está regenerado, ¿verdad? El tímpano tiene la capacidad de regenerarse, y cuando ya toca hacer la audiometría de control, que es a la 4ª semana, ya prácticamente ese tímpano, gracias a Dios, ya está regenerado. Hay unos otorrinos que prefieren poner un tubito de ventilación que es como un drenaje para por ahí mismo estar introduciendo las inyecciones, pero ya eso ya viene a criterio de cada quien y cómo cada uno maneje estas inyecciones intratimpánicas. La mayoría de veces nosotros lo hacemos una inyección semanal. A la 4ª semana hacemos la audiometría de control para ver cómo estaba con respecto a la primera. Y cuando ya hacemos la audiometría, prácticamente ese tímpano ya está cerrado, ¿verdad? Entonces sí perfora el tímpano, pero no es una perforación permanente. Aquí me preguntan cada cuánto se coloca la inyección. Se coloca en el esquema que nosotros manejamos, es una semanal por 3 semanas. Hay esquemas de una cada 2 días, o sea, 3 inyecciones a la semana. Este es otro esquema que también se maneja, ¿verdad? Pero acá nosotros lo hacemos una por semana. Si por ignorancia alguien no consulta en el tiempo oro, ¿qué pasa? Bueno, aquí nosotros estamos ¿qué hacemos, verdad? Si ya pasó el tiempo y viene hace 3 semanas, ¿verdad? Hace 6 meses ya nos han venido pacientes, pues igual hacemos, nos vamos de una vez a las inyecciones intratimpánicas y le decimos al paciente, aquí ya tenemos todo perdido y todo lo que se logra rescatar es ganancia, ¿verdad? Pero sí, la semanita de oro es la importancia, que lo hagamos a tiempo. Dice, nada, ¿cuánto es ideal chequear mi audición? Si usted ha sido una persona súper sana, no tiene diabetes, hipertensión ni nada, si usted no tiene ninguna comorbilidad, ¿verdad? Ni tiene sospecha de nada, no es como una regla que tiene que chequear su audición. No hay así como una edad para empezar a chequearse la audición. La audición se debe cuidar desde que uno está pequeñito con sus niños, protegerlos de que no utilicen demasiado tiempo los audífonos ni a tan alto volumen, y ante la menor sospecha de que haya alguna alteración, ahí tenemos que acudir. Pero no hay una edad así como decirte, vas a empezar a hacerte tus chequeos a los 35 o a los 45. Si un adulto de 42 años comienza a perder la audición gradualmente con los años, ¿qué se recomienda hacer? Pues nosotros recomendamos la higiene, ¿verdad? La higiene auditiva es no exponernos más de lo que deberíamos a los sonidos, a estas vibraciones, ¿verdad? No utilizar audífono ahora en esta era de todo lo que son los seminarios web y todo eso, pues atender los que tengamos que atender y no excedernos en eso, ¿verdad? Ya por último voy a leer, hay muchas, les agradezco muchísimo a todos los que han escrito de verdad sus preguntas. Voy a ya leer este último. Si tengo un zumbido, pero un otorrino solo me manda a echarme glicerina, pues si tiene un zumbido y quiere atenderse a ese zumbido, ¿verdad? Tinnitus, que nosotros le conocemos, con muchísimo gusto, estamos a la orden. Acá tenemos un protocolo de tinnitus, de hecho, no lo curamos, lo tratamos, le investigamos cuál puede ser su causa, porque lamentablemente curación para el tinnitus no hay, ¿verdad? Pero sí lo tratamos y le acompañamos pues en su molestia de la mejor manera que podemos, ¿verdad? No sé si el doctor Núñez tendrá algún comentario final. Por mi parte, pues yo estoy súper agradecida con todos los que se presentaron a este seminario web, a todos los que escribieron sus preguntas, a Marta, a la licenciada Angélica Triana y a todos pues por haber estado acá. Si no tenemos más comentarios, pues yo creo que aquí terminaríamos. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Les mando un abrazo.